Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, llegamos a la última clase, arañando, arrastrándonos, pero llegamos a la última clase teniendo en cuenta de que ya se vienen los exámenes y que por ende, bueno, vamos a tener que de alguna manera eh, tratar de cerrar todo esto que empezamos a ver en su momento de bases de datos para que ustedes puedan tener acceso a las bases de datos para las operaciones fundamentales, como pueden ser agregar registros, consultar registros, eliminar, modificar, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, dejarles el camino libre para que ustedes en base a su interés puedan seguir profundizando a través de material bibliográfico, material que se encuentra en internet, para poder ir avanzando y ir haciendo sistemas más complejos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es seguir trabajando con el archivo o con el programa que habíamos empezado la última clase, que tenía que ver con cómo conectarnos a una base de datos. Vamos a agregar información a ese mismo programa. Yo se las voy a mostrar y después les voy a dar como material este archivo para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar, ver y poder utilizarlo como material de estudio para el final. Luego de esta clase, donde vamos a mostrar esta información, va a haber un pequeño video también en donde vamos a charlar sobre las pautas del final, pero va a ser un video independiente a este. Así que nos vamos a dedicar ahora a la clase y seguimos adelante con el tema de bases de datos. Bueno, nos encontramos entonces en el proyecto base de datos que habíamos trabajado la última clase y nos encontramos trabajando sobre la clase conexión base, ¿sí? Aunque ustedes después obviamente lo van a poner donde más les convenga. Esto lo habíamos hecho en la clase pasada, habíamos declarado un objeto del tipo connection, ¿sí? Al que llamábamos con, y lo habíamos a través de otras interfaces de conexión, lo habíamos conectado a la base de datos, ¿sí? De la manera que ustedes ya sabían. Pero ahora vamos a crear dos objetos más. Un objeto ST, que es un nombre por supuesto puesto totalmente en forma caprichosa, que va a ser del tipo statement. Statement significa sentencia en inglés, o en programación mejor dicho, ¿no? Porque statement en inglés puede ser oración también, pero en programación significa sentencia, y esto lo que va a hacer es guardar, digamos, de alguna manera la sentencia SQL que vamos a ejecutar en la base de datos para poder obtener los registros que nosotros querramos. Vamos a hacer una consulta en este momento. Y entonces esos registros, que pueden ser ninguno, uno o más de uno, se van a guardar en otro objeto que vamos a llamar RS y que va a ser un objeto de la clase ResultSet. Entonces aquí tenemos dos objetos nuevos que el NetBeans nos va a obligar a crear, a importar sus clases. Acá tienen la clase sql.statement y sql.resultSet, que si ustedes saben que cuando crean objetos de clases que no fueron declaradas o importadas, el NetBeans te lo avisa con una llamada aquí al costado izquierdo. Hecho esto, recuerden que esto lo hicimos la clase pasada, vamos a hacer las conexiones correspondientes del objeto ST y del objeto RS. Entonces, el objeto ST lo vamos a igualar, le vamos a asignar un método del objeto con, que es del objeto conexión, que se llama createStatement, o sea, crear sentencia. Con lo cual entonces, ¿sí? ST va a estar preparado para recibir una sentencia. ¿Qué sentencia? Bueno, justamente la que vamos a escribir acá cuando pongamos st.executeQuery, ¿sí? O sea, ejecutar consulta, y acá ponemos la sentencia en SQL que nosotros queremos ejecutar. Es un método del objeto ST que va a ejecutar esta sentencia. Pero esta sentencia, una vez que se ejecute, va a generar registros, muchos, bueno,
En el peor de los casos ninguno, en el menos peor de los casos uno, y generalmente esta sentencia va a generar muchos registros, y más con el tipo de sentencia que escribimos, select asterisco from clientes, o sea, mostrame todos los registros que tenga de la tabla clientes. Y esto se va a guardar dentro del objeto RS, que como vimos es un objeto del tipo resultSet, ¿sí? Una vez que se ejecute todas estas tres instrucciones que van en están relacionadas, ¿no? Conecta con la base de datos y con la tabla, conecta con la base de datos pedidos, ST crea la sentencia y la ejecuta, y RS recibe el resultado de la sentencia. Como acá dentro puede haber más de un registro, entonces vamos a hacer un while rs.next, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que mientras haya registros que resolver en el RS, ¿sí? Entonces los tenemos que procesar. ¿Cómo los vamos a procesar nosotros? Lo vamos a procesar de una manera muy fácil. Vamos a crear una variable por cada uno de los campos que tenga mi tabla clientes, ¿sí? Que no tiene sentido que yo se las muestre ahora en el Postgres, ¿sí? Pero si quieren, ustedes revisen. Fíjense que yo en este momento ni abrí el Postgres, no hice nada, no hace falta. Mientras el Postgres esté bien instalado en la computadora y la base de datos se encuentre bien instalada dentro del Postgres, no va a haber ningún inconveniente. Esta instrucción se va a encargar de hacer la conexión, aunque el Postgres esté apagado en este momento, ¿sí? Entonces, mi tabla clientes tiene más campos que los que yo voy a mostrar, pero yo puedo mostrar la cantidad de campos que yo quiera y en el orden que yo quiera. Entonces voy a crear en principio una variable entera ID. ¿Por qué? Porque en la tabla el campo ID es un campo entero. Voy a crear una cadena de caracteres llamada cédula. ¿Por qué? Porque en la tabla el campo, no sé, cédula es un campo string, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y le voy a asignar el rs.get y el tipo de datos que tiene cada una de las columnas de la tabla. Recuerden que los campos son las columnas de las tablas. Entonces, como ID es un campo numérico, por eso lo voy a guardar en una variable numérica entera, le pongo rs.getInt y acá pongo el número de la columna que quiero devolver. La columna 1 es el ID, la columna 2 es la cédula, la columna 3 es el nombre de la compañía, la columna 4 es el nombre del contacto al cual me tengo que contactar cuando quiero hacer alguna transacción comercial con la compañía, y la columna 5 es la dirección del cliente, ¿no es cierto? La dirección de la compañía en este caso. Son todos string menos el primero que es entero, por eso ejecuto los métodos getInt o getString según corresponda, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo poner dos cosas. O puedo poner el número de columna, si me acuerdo cuál es, y si no, puedo poner el nombre de la columna. Por ejemplo, acá yo podría poner, si quiero, nombre CIA, porque se llama así el campo, No tiene nada que ver con esto. Esto es la variable que yo creé para guardar el resultado. Pero yo acá puedo poner o el nombre del campo, o puedo poner el número de la columna, lo que a ustedes les resulte más cómodo y más fácil. Si ustedes tienen en algún lado, en el diccionario de datos, en algún lado, ya tienen la estructura de la tabla armada, entonces con poner el número de la columna alcanza. Recuerden que lo pueden poner en cualquier orden y que no tienen por qué poner todos los campos de la columna, todos los campos de la tabla, solamente los que ustedes quieren, ¿sí? Y luego que recibí en cada una de las variables esto, bueno, los muestro en pantalla con un println, ¿sí? Y pongo el nombre de las variables. Ustedes a veces quizás puedan querer reducir esto a menos instrucciones, pero yo lo hago pedagógicamente, ¿no es cierto? Pongo el ID, la cédula, la compañía, el contacto, la dirección y un renglón en blanco para después poder volver a poner el segundo registro y así.
Yo ya estuve revisando la tabla tiene 10 registros, ¿sí? Así que cuando yo ejecute esto, seguramente lo va a ejecutar con los 10 registros. Todo lo demás es todo aquello que habíamos hecho la clase pasada, ¿sí? Así que solamente ahora lo que vamos a hacer es grabar, y una vez que grabamos vamos a correr este archivo, vamos a correrlo, y observen cómo al cabo de unos segundos empieza a aparecer toda la información. ID número 1, número de cédula, compañía Supermercado Estrella, contacto Juan Albán, dirección Avenida Amazonas. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Son todos los que yo necesitaba. Fíjense cómo ha recorrido la base de datos, la tabla mejor dicho, ha extraído los registros, ¿sí?, a través de esta consulta, y además ha guardado los datos que obtenía de las columnas en las variables, y después ha mostrado las variables en pantalla para luego pasar al próximo. Cuando next se pone en false, quiere decir que ya no hay más nada que ver en el result set que acabamos de crear, porque quiere decir que ya no hay más ningún registro que mostrar. Entonces se sale, ¿sí?, y obviamente se termina todo lo que habíamos hecho. Así que de esta manera hemos visto una consulta. Vamos a ver ahora cómo agregamos un registro fácilmente, cómo editamos un registro y cómo borramos un registro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una inserción de registros. Por eso yo lo que hice fue poner como línea de comentarios el RS, ¿sí?, porque esta vez la inserción no va a dar como resultado un conjunto de registros. El RS se pone cuando uno realiza una consulta. Por eso también puse como línea de comentarios el while, porque por lo pronto yo quiero que haga una acción. Ustedes saben que en SQL las instrucciones se dividen en acciones o consultas, ¿no es cierto? Las consultas son generalmente los select, y las acciones son los update, los insert y los delete. Insertar, editar o borrar. Nosotros vamos a hacer una inserción. Esta es la instrucción de SQL. Yo la puse en 2 líneas, simplemente para que entre dentro de la pantalla. Esto podría ser toda una sola línea. Fíjense que entonces el objeto ST, que es el que construye el statement, o sea la sentencia, le pongo execute update. En vez de execute query, execute update. Porque una cosa es una consulta y otra cosa es una actualización o una acción. Entonces, acá pongo la instrucción como corresponde. ¿Qué estoy haciendo? Le digo insertar dentro de la tabla clientes, en los campos cliente id, célula-rook, estos son los nombres de los campos de la tabla. Nombre CIA, nombre contacto, dirección CLI, los siguientes valores. 11 para que quede como id de cliente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para que quede como cédula, mi negocio como nombre de la compañía, Verónica Vela como nombre del contacto y Avenida Belgrano como dirección del cliente. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, vamos a borrar acá, si yo ejecuto esto, me va a decir que la consulta fue satisfactoria. ¿Y cómo me doy cuenta yo que agregó ese cliente? Muy simple, o voy al Postgres SQL y me fijo cómo está la tabla. Ya vimos hace un par de clases cómo hacer eso, cómo revisar una tabla desde el Postgres, pero si no, lo que hago es todo lo contrario a lo que hice recién. Le pongo línea de comentarios a esta y le quito los comentarios a esta para que nuevamente para que nuevamente me revise. Tengo que poner acá, vamos a poner acá así, para que no tenga problema. Vamos a poner acá así y acá vamos a poner así. Ahí está. De esta manera yo anulo el ingreso para que no se vuelva a ejecutar. Ya se ejecutó una vez, ¿sí?
Y ahora vuelvo a pedir la consulta de que me muestre todos los clientes. Entonces, si yo ahora ejecuto esta consulta nuevamente, vamos a ver que, ven, además de la 10, se ha agregado la número 11 dentro de la tabla con todos los datos que nosotros pusimos aquí en esta. Con lo cual quiere decir que funciona perfectamente bien la inserción, ¿sí? Muy bien, ha funcionado sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo próximo que vamos a hacer es una modificación. Vamos a cambiar este nombre, mi negocio, ¿sí?, por un otro nombre, por un nombre de fantasía, ¿eh? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, volvemos a poner una línea de comentarios en el RS, ponemos una línea de comentarios en la orden de inserción, no la quiero borrar, quiero que quede para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Y agrego una instrucción st. Otra instrucción de acción, o sea, un execute update, pero esta vez haciendo una instrucción de modificación, que ustedes ya saben, SQL, lo que estoy diciendo es modificame de la tabla clientes el campo nombre CIA y agregale Instituto Beltrán a nombre de la compañía, donde el ID de cliente sea igual a 11. O sea, le voy a pedir que me busque este ID de cliente y cuando lo encuentre cambie el nombre de la compañía, que es mi negocio en este momento, por Instituto Beltrán. Bueno, vamos a ver si funciona. Ejecutémoslo. Me dijo que fue satisfactorio y para saber si esto realmente funcionó, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente poner una línea de comentario acá para que no se vuelva a ejecutar y sacarle los comentarios a los RS para volver a revisar la tabla, ¿no es cierto? Entonces, una vez hecho esto, ejecuto nuevamente y vemos que en el ID 11, donde decía mi negocio, ahora dice Instituto Beltrán. Eso quiere decir que se pudo hacer la modificación en la tabla. Lo último que me queda es borrar. Y para eso vamos a borrar este registro que fue el último que ingresamos. Podríamos borrar cualquiera, Así que para hacer eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, como nos queda solamente ver cómo borrar un registro de la base de datos o de la tabla, volvemos a poner líneas de comentarios en los RS porque estamos ejecutando una consulta de acción, digamos, como se llama, o una acción. Vuelvo a poner, digamos, otra vez las líneas de comentario en las anteriores solo para que queden en el programa. Y ahora hago también un execute update, ¿sí?, pero con una instrucción de borrado. Delete from clientes, o sea, borrame de la tabla clientes donde el ID de cliente sea igual a 11. Entonces, como el ID de cliente igual a 11 va a ser esto, va a borrar todo el registro completo de la tabla clientes. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos. Nos dice que fue satisfactorio. Para saber si esto es verdad, vamos a poner línea de comentario acá para que no se vuelva a ejecutar y se la sacamos nuevamente a los RS. ¿Sí? Ejecutamos y vamos a ver que el último que tenemos es el número 10. O sea que el número 11 se borró de la tabla. De esta manera entonces vimos cómo podemos hacer inserciones, ediciones, borrados y consultas de una base de datos a través de un programa hecho en Java. Por supuesto que las inserciones no siempre se tienen que poner con los valores fijos acá adentro. Ustedes las pueden pedir con métodos get y métodos set en un objeto que se llame, no sé, cliente, y después van cargando la información como corresponde, ¿no es cierto? Y en vez de poner acá constantes, pueden poner precisamente los atributos de un objeto. Así que muy bien. De esta manera entonces terminamos esta primer parte de la clase. Bien.
A continuación, entonces, ¿sí? Vamos a ver un segundo video donde vamos a poder hacer algo similar, pero con una instrucción mejorada de Java, para que ustedes puedan ver cuál les conviene más utilizar. Así que después de ese video va a haber ya un tercer video en donde vamos a poder charlar sobre las pautas de trabajo del final. Quedamos así, nos vemos en el próximo video.